Bueno, hola a todos. Hoy vamos a trabajar sobre un concepto que es fundamental para la química, que es el concepto de cantidad química. También muchas veces aparece como concepto de cantidad de sustancia, y a veces puede aparecer también en algún video, por ejemplo, asociado al concepto de mol. Ahora después vamos a ver por qué digo asociado y no digo que es exactamente la misma cosa. Pero bueno, antes de entrar propiamente en lo que es el concepto de cantidad química, es bueno reflexionar y tener presente algo, y es el porqué de una magnitud llamada cantidad química, que obviamente debe haber sido hecha a medida de los químicos. ¿Por qué necesitamos nosotros de una magnitud propia y no nos manejamos, como se hizo durante muchísimo tiempo, además en la química, exclusivamente con las magnitudes tradicionales, que las usamos también, ¿no? Me estoy refiriendo a masa, me estoy refiriendo a volumen, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que hace necesaria la existencia de una magnitud propia para los químicos? Esta magnitud se hace necesaria en función de que muchísimas veces para nuestro razonamiento químico, en donde el modelo corpuscular, la teoría cinético-molecular, ¿no? Como un desarrollo y una ampliación y una profundización de ese modelo corpuscular, es el modelo de referencia en nuestra manera de razonar. En todas esas situaciones, decía, el saber la cantidad de partículas que hay en un sistema, o si dos sistemas tienen igual cantidad de partículas o diferente cantidad de partículas, es muy, muy importante para nuestra interpretación como químicos de lo que allí está sucediendo. Y vamos a poner un ejemplo intentando ser lo más claros posibles. Voy a compartir pantalla. Supongamos esta situación que tenemos aquí. Dos sistemas, dos recipientes, mejor dicho, en donde lo que tenemos son gases encerrados allí, o sea, podríamos decir que son dos sistemas gaseosos, entonces, que uno al que le llamaremos gas A, al otro le llamaremos gas B, y que tienen el mismo volumen, la misma temperatura, la misma masa de gas en ambos recipientes, y nos podríamos preguntar si entonces podríamos decir que las presiones en ambos recipientes son iguales o no. Bueno, la respuesta es que precisamente no puedo responder. Si no me dan alguna información más, yo no puedo decir si esto es correcto o no lo es. ¿Y a qué información me refiero? Bueno, fundamentalmente a si si esos dos gases son el mismo gas o gases diferentes. Vamos a un caso concreto. Supongamos que en el recipiente A el gas es helio y en el B es dióxido de carbono. Las partículas que forman el gas helio son átomos de helio, ¿sí? Las partículas que forman el gas dióxido de carbono son moléculas de dióxido de carbono, o sea, acá estoy hablando de un compuesto, acá no, estoy hablando de una sustancia simple. ¿Y cuál es la diferencia que a mí me importa para poder responder lo que nos acabamos de preguntar? La diferencia que a mí me importa entre esas dos sustancias es esta que voy a escribir ahora. La masa atómica del helio
es aproximadamente, redondeando, 4 UMA. UMA es unidad de masa atómica, ¿sí? Es la unidad que nosotros utilizamos justamente a escala de átomos o moléculas. Mientras tanto, la masa molecular del dióxido de carbono es 44 UMA, unidades de masa atómica. Es decir que las partículas de dióxido de carbono, las moléculas de dióxido de carbono, tienen una masa 11 veces mayor que las partículas de helio. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que si yo tengo la misma masa de dióxido de carbono que de helio, no puedo tener la misma cantidad de partículas, simplemente porque las partículas de helio son 11 veces más livianas. Entonces, no es muy difícil entender que en el recipiente A tendremos 11 veces más partículas. ¿Y a dónde nos conduce eso? Bueno, nosotros ya hemos estado hablando, primero del modelo corpuscular, luego de la teoría cinético-molecular, y allí vimos que la teoría cinético-molecular relaciona la presión de un sistema gaseoso, además de con el volumen y con la temperatura, con la cantidad de partículas que hay en ese sistema. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la interpretación que hace la teoría cinético-molecular, la presión de un gas es consecuencia de la frecuencia de los choques de las partículas del sistema gaseoso contra las paredes del recipiente. Entonces, si el recipiente tiene el mismo volumen, o sea que el recorrido que tiene que hacer cada partícula para chocar 2 veces seguidas es razonablemente el mismo. Si las temperaturas son iguales, o sea que la energía de movimiento de esas partículas es también similar, pero en un recipiente yo tengo 11 veces más partículas que en el otro, es natural también pensar que la frecuencia de choques contra las paredes en este recipiente tendrá que ser muy superior a la frecuencia de choques en este otro. ¿Cuántas veces superior? 11 veces superior. O sea que la presión en el recipiente A será 11 veces mayor que en el recipiente B. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos justamente una demostración de la importancia que tiene para nosotros haber razonado en términos de cantidad de partículas en un recipiente y en el otro, o en un sistema y en el otro, y no haberlo hecho a través, por ejemplo, de la masa, que podría habernos conducido a una conclusión equivocada. Bien, entonces, dicho esto, vamos ahora sí a nuestro tema concreto, que es precisamente, vamos a compartir pantalla nuevamente, es precisamente la cantidad química. Aquí tenemos entonces una presentación en donde vamos a ir desarrollando justamente el concepto y
algunas de sus aplicaciones. Bueno, ¿qué entendemos por cantidad química? Bueno, la cantidad química, cuyo símbolo es una N minúscula, y aquí un detalle que no es menor, acostumbrémonos a utilizar la simbología tal cual es. N mayúscula no es para nosotros lo mismo que N minúscula, como tampoco M de mamá minúscula es lo mismo en química que M mayúscula, y entonces tenemos que ser respetuosos de los símbolos tal como aparecen. El símbolo de cantidad química es entonces una N minúscula, y es una magnitud que hace referencia a la cantidad de partículas que hay en un sistema. Esa magnitud, como todas las otras magnitudes que conocemos, tiene una unidad, y esa unidad es el mol, que se escribe también, como está escrito aquí, con minúscula y en singular. Y corresponde a una cantidad de partículas de 6,02 por 10 a la 23. Quizás alguno que ya vio este tema en algún otro momento puede haber usado alguna cifra más. Nosotros vamos a usar estas tres cifras significativas, y este número se conoce como número o constante de Avogadro, ¿sí? Como es una unidad química, las partículas que forman esos sistemas con los cuales utilizamos nosotros esta unidad o la magnitud cantidad química, serán de naturaleza química, ¿no? Átomos, moléculas, iones. Y he ahí la razón de por qué un número tan grande, ¿no? Esto es 602 con 21 ceros detrás. Es un número realmente enorme. ¿Por qué no haber elegido como referencia una cantidad de partículas más pequeña? Una docena, una centena, un millar. Bueno, porque al ser justamente tan pequeñitas estas partículas, reunir cantidades medibles implica reunir cantidades enormes. Entonces, de ahí que la cantidad que nosotros tomamos como referencia sea 6,02 por 10 a la 23, ¿no? De ahí fundamentalmente el orden, de que sea del orden de 10 a la 23. El valor luego lo estudiarán más adelante de dónde sale. Hay toda una concatenación de definiciones y conceptos que conducen a este número. Pero entonces, la magnitud llamada cantidad química, que tiene una unidad propia que es el mol, refiere a un conjunto de partículas muy grande, pero que me permite a mí hacer razonamientos totalmente similares a los que haría con otros conjuntos de partículas, perdón, conjuntos de objetos, simplemente de uso diario, ¿no? Es decir, en mi cabeza va a funcionar exactamente igual que como funciona, por ejemplo, la docena, ¿no? Cuando yo digo que tengo una docena, en mi cabeza yo sé, inmediatamente interpreto que estoy hablando de 12 objetos. ¿De qué sea esa docena? Bueno, dime de qué son los objetos, cuáles son los objetos, ¿no? Digo, pueden ser una docena de huevos, pueden ser una docena de camiones, ¿sí? Y algo muy importante, una docena de huevos no tiene la misma masa que una docena de camiones, ¿sí? En lo que sí coinciden es en la cantidad de objetos, pero no en la masa que tiene ese conjunto. Y eso es algo muy importante que lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Entonces, para clarificar un poquito esto que estábamos mencionando acerca de magnitud, unidad, ¿no? Magnitudes que ustedes ya conocen. Bueno, la magnitud masa, cuyo símbolo es una M minúscula, como decíamos hoy, tiene por unidad el gramo. La magnitud volumen, cuyo símbolo es una V mayúscula, tiene por unidad el litro. También podríamos usar el metro cúbico, bueno, pero elegimos el litro. La magnitud temperatura, cuyo símbolo es una T mayúscula, tiene por unidad el grado Celsius. Podríamos
usar, por ejemplo, la escala Kelvin también, que la conocemos. Y la magnitud cantidad química, cuyo símbolo es N, tiene por unidad el mol, que, reitero, corresponde a una cantidad de partículas de 6,02 por 10 a la 23. Acá, en esta imagen, tenemos un mol de cada una de estas sustancias, ¿sí? Agua, cloruro de sodio, hierro, mercurio, azufre, sulfato de cobre 2. ¿Qué tienen en común todas estas muestras? Que contienen 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Moléculas de agua, moléculas de azufre, átomos de mercurio. En todos los casos estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Lo que, sin lugar a dudas, como decía hace un ratito, las masas de estos moles van a ser bien diferentes. ¿Por qué? Porque la masa individual de cada una de estas partículas también es bien diferente. Por ejemplo, sin hacer cálculo ninguno, me atrevería a decir que la masa del mol de mercurio debe superar notoriamente la de los moles de los demás, las demás sustancias que están presentes aquí. Entonces, tenemos misma cantidad de partículas, pero masas distintas, porque son partículas diferentes, son sustancias distintas. Nosotros no tenemos en el laboratorio un instrumento que nos permita medir de manera directa la cantidad de partículas de un sistema, no tenemos un molímetro. Lo que tenemos, sí, es balanzas, pero las balanzas miden masas. Por lo tanto, si yo quisiera, y quiero, ¿no? Relacionar la masa de una sustancia con la cantidad de partículas o moles que estoy teniendo de esa sustancia, necesito una información que me relacione esas dos cosas. Y a eso se le llama masa molar, cuyo símbolo es una M mayúscula con una barra arriba, ¿sí? Esto quiere decir que es un valor promedial, no lo vamos a discutir ahora, en todo caso, cuando hagamos un repasito acerca de estructura atómica, lo podemos retomar y le va a quedar más claro porque hablamos de un promedio, pero el símbolo es entonces M mayúscula con una barra arriba, que ustedes después, a pesar de que nosotros les insistimos en que no lo hagan, les terminan llamando M techo. Pero bueno, ¿de dónde saco yo la información de la masa molar o la masa de un mol de cualquier sustancia? Bueno, la información básica está en la tabla periódica, ¿sí? Bajo el nombre de peso o masa atómica, y nosotros le vamos a dar justamente la unidad gramo por mol, porque estamos hablando de la masa de un mol, la masa expresada en gramos de un mol. Acá tenemos una imagen de lo que sería el casillerito que pertenece al hierro en la tabla periódica, donde vemos que hay diferente información. Aparece el número atómico por aquí, el símbolo, el nombre, y aquí debajo aparece justamente la masa atómica. A veces se escribe peso atómico, aparece como peso atómico. Eso es porque muchas veces se hace la traducción del inglés, y en inglés no distinguen, es weight, masa o peso, es igual. Nosotros en castellano sí distinguimos. Y no aparece unidad alguna. ¿Por qué? Bueno, porque yo a este valor numérico le puedo asignar dos unidades diferentes. La unidad UMA, unidad de masa atómica, y en ese caso sería la masa de un solo átomo de hierro, en una escala hecha a medida de los átomos, ¿no? O la unidad gramo por mol, y en ese caso estoy hablando de la masa de un mol de átomos de hierro, o sea, vuelvo a repetir, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Así como dice aquí, ¿no? Es decir, que si yo quiero tener un mol de átomos de hierro, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro,
deberé reunir una masa de 55,847 gramos. ¿Qué pasa si en lugar de estar hablando de sustancias elementales, estoy hablando de estructuras más complejas? Por ejemplo, moléculas, por ejemplo, iones poliatómicos. Bueno, en ese caso voy a seguir usando la tabla periódica, porque los ladrillos de construcción de los compuestos siguen siendo los elementos que están allí en la tabla, pero a eso voy a tener que agregar una nueva información, que es la fórmula del compuesto. O sea, si yo quisiera saber la masa molar de este compuesto que se llama ácido sulfúrico, voy a tener que tomar en cuenta que iré a la tabla a buscar la masa molar del hidrógeno, la masa molar del azufre, la masa molar del oxígeno, pero además voy a tener que tomar en cuenta que en una molécula de ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos, cada una azufre, y 4 oxígenos, cada una azufre, ¿sí? Es decir, tomar en cuenta estos subíndices que aparecen aquí, que se llama atomicidad, ¿sí? Vayamos entonces a lo que nos va a mostrar la tabla periódica. Bueno, acá la tabla periódica nos va a mostrar que la masa molar del azufre es 32,1. Nosotros en general redondeamos en una cifra después de la coma. La del hidrógeno la podríamos tomar como 1,0 y la del oxígeno como 16,0. Gramos por mol, gramos por mol, gramos por mol. Por lo tanto, el cálculo de la masa molar del ácido sulfúrico nos quedaría planteado de esta manera, ¿no? Es decir, la masa molar del hidrógeno multiplicada por 2, más una masa molar del azufre, más 4 masas molares de oxígeno. Y eso nos da 98,0 gramos por mol. O sea que si yo quiero reunir un mol de moléculas de ácido sulfúrico, o sea 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, deberé determinar una masa de 98,0 gramos de ese compuesto. Vamos a ver algunos ejercicios de aplicación para que nos quede esto un poco más aplicado. Dice por aquí, calcula qué masa de sodio será necesario para determinar en el laboratorio si necesitas 0,250 moles de dicha sustancia, ¿sí? Creo que leo moles, pero escribo la unidad en singular, ¿verdad? Igual que si tengo 2 gramos, leo 2 gramos, pero sin embargo pongo solamente G, no le agrego el plural, ¿no? Bueno, ¿de dónde vamos a partir en cualquier situación en donde nosotros tengamos que relacionar masa con cantidad química o gramos con moles, viceversa? Siempre lo primero que vamos a necesitar es la masa molar de la sustancia con la que estamos trabajando. ¿Que de dónde va a salir? Bueno, va a salir de la tabla periódica o de la tabla periódica y la fórmula química si se trata de una estructura compleja, ¿no? Masa molar entonces del sodio, de acuerdo con la tabla periódica, redondeada, es 23,0 gramos por mol. ¿Qué quiere decir este 23,0 gramos por mol? Bueno, esto quiere decir que un mol de sodio corresponde a 23,0 gramos. Sabiendo eso, yo puedo entonces resolver lo que me están planteando a través de una regla de 3, ¿sí? Si un mol de sodio corresponde a 23,0 gramos de sodio, 0,250 moles de sodio corresponderán a X gramos de sodio. Como toda regla de 3, la resolvemos multiplicando cruzado, dividiendo por el que sobra, ¿sí? En este caso es muy sencillo porque el divisor es 1, y el resultado nos da 5,75 gramos de sodio. O sea, si yo quiero
tener 0,250 moles de sodio, tendré que determinar la masa en el laboratorio de 5,75 gramos de sodio. Vamos ahora a otro ejemplo, que es muy similar al anterior. La diferencia radica simplemente en que no estamos trabajando con una sustancia elemental, sino que estamos trabajando con una sustancia compuesta, ¿sí? Calcula la masa de dióxido de nitrógeno, perdón, qué masa de dióxido de nitrógeno se debe determinar en el laboratorio si se necesitan 0,350 moles de dicho gas. Una vez más, ¿dónde comienza nuestro trabajo? En determinar la masa molar, en este caso, de un compuesto, ¿sí? El dióxido de nitrógeno. Para eso nos dirigimos a la tabla periódica, buscamos la masa molar del nitrógeno, buscamos la masa molar del oxígeno, y tomamos en cuenta que la atomicidad del oxígeno es 2. Por lo tanto, la masa molar del dióxido de nitrógeno nos quedaría planteada de esta forma: 14,0, que es la masa molar del nitrógeno, más 16,0 por 2, porque tengo 2 oxígenos allí. Bueno, la unidad es gramos por mol. Eso nos da 46,0 gramos por mol. ¿Qué estamos diciendo acá? Que un mol de dióxido de nitrógeno corresponde o tiene una masa de 46,0 gramos. Y ahora, otra vez, podemos resolver la situación por regla de 3. Si un mol de dióxido de nitrógeno corresponde a 46,0 gramos, 0,350 moles de dióxido de nitrógeno serán X gramos. Multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra, o sea, el divisor vuelve a ser 1, y eso nos da 16,1 gramos de dióxido de nitrógeno. Bien, vamos a una tercera situación que cambia un poquito respecto de las dos anteriores. Ahora lo que nos piden es calcular la cantidad química, o lo que muchas veces decimos calcular los moles, ¿no?, que habrán contenidos en 300 gramos de amoníaco, cuya fórmula química es NH3. Una vez más, nuestro inicio en el trabajo es determinar la masa molar de la sustancia con la que estamos trabajando. La masa molar, entonces, del amoníaco, NH3, necesita de conocer la masa molar del nitrógeno, la del hidrógeno, tomar en cuenta que la atomicidad del hidrógeno es 3, las masas molares, estas las sacamos de la tabla periódica, y entonces nos queda planteado este cálculo. 14,0 es la masa molar del nitrógeno, más 3, porque tengo 3 hidrógenos, por la masa molar del hidrógeno, que es 1. Eso nos da 17,0 gramos por mol. Nuevamente, ¿qué estamos diciendo allí? Lo que estamos diciendo es lo que está escrito aquí en el primer renglón de esta regla de 3, que un mol de amoníaco corresponde a 17,0 gramos de amoníaco. Ahora la X, la incógnita, nos va a quedar del lado de los moles, o sea, X moles de amoníaco corresponderán a 300 gramos de amoníaco. Si resolvemos esa regla de 3, como lo venimos haciendo, multiplicamos cruzado, es decir, nos queda 300 gramos por un mol, acá, 300 gramos por un mol, dividimos por el que sobra, dividido 17,0 gramos. Viendo las unidades, tengo gramo en el numerador, gramo en el denominador, puedo cancelar entonces gramo con gramo sobre gramo me da 1, no lo escribo, ¿no? Es decir, por eso digo que desaparece, no desaparece, simplemente aparece un 1, y un 1 en una multiplicación no tiene sentido ponerlo. Y entonces, eso nos da justamente la cantidad química de amoníaco que hay en 300 gramos. Más allá del resultado, miremos algo que lo podemos generalizar. Cuando nosotros tengamos que
calcular la cantidad química, o sea, los moles que tenemos en una masa cualquiera de una sustancia, la regla de 3 siempre va a tomar esta forma, ¿no? Es decir, un primer renglón en donde tengo aquí un mol, aquí la masa molar, y un segundo renglón en donde tengo aquí una X, esta X perfectamente bien podría ser la N, ¿no? Porque yo estoy buscando la cantidad química, y aquí la masa que me dieron de sustancia. Y si resolvemos entonces esa regla de 3, siempre en esa regla de 3, donde yo estoy calculando n, porque esta x es n, me quedaría la masa que me dieron de sustancia multiplicada por 1, que es como no multiplicarla por nada, sobre la masa molar de la sustancia con la que estoy trabajando. O sea que eso lo podemos generalizar y transformar en una ecuación, donde el cálculo de n, o sea, de la cantidad química, se haría haciendo justamente el cociente entre la masa que me dan de sustancia y la masa molar de dicha sustancia. ¿Cómo lo van a resolver ustedes? Bueno, en principio como les quede más cómodo. Si les parece que les funciona mejor trabajar a partir de la masa molar, simplemente desarrollando la información que está en esta unidad para armar una regla de 3, lo hacen. Si les resulta más cómoda la ecuación, lo hacen. Lo que sí es importante empezar a manejar esta ecuación porque muchas veces nos resulta particularmente útil tener esa ecuación presente, por ejemplo, para algo que vamos a hacer más adelante con la ecuación general del estado gaseoso ideal, que es introducir esta ecuación en esa otra que decíamos, en la ecuación general, para hacer algunas deducciones. Entonces, tener presente esta ecuación para eso, para hacer algunos desarrollos teóricos que si no resultan un poco difíciles de entender. Y también, cuando nosotros trabajamos por ecuaciones y no por reglas de 3, nos resulta más sencillo darnos cuenta de cómo calculamos, por ejemplo, la incertidumbre en la cantidad química cuando experimentalmente, a partir de datos justamente medidos en el laboratorio, de una masa medida en el laboratorio de sustancia, queremos hallar esa incertidumbre. Pero en principio podemos trabajar por regla de 3 o por ecuación. La ecuación tiene esas ventajas que yo les decía. Bien, y con esto entonces terminaríamos lo que queríamos ver en el día de hoy acerca de cantidad química. Ahora lo que hay que hacer es ejercitar. Nos vemos.